Paz de Dios, bienvenida hermana Arely. Amén, hermano, gracias y paz de Dios. Amén, amén, bienvenidos. Gracias y paz de Dios sea con todos mis hermanos de Discipulado Bíblico de Ministerio Berea por Facebook. Sean bienvenidos, por ahí si nos mandan un mensajito y nos dicen quién están. Gustavo, mucho gusto, bienvenido. Pues damos gloria a Dios y damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede de poder estar pues compartiendo estos minutos aquí a través de esta transmisión, y esperemos que sea de bendición para todos nosotros. El título, hermanos, de nuestro mensaje de esta noche es dejar para recibir. Ese es el título que el Señor nos ha dado, dejar para recibir. Y esto, hermanos, pues a razón de que seguramente en muchas ocasiones hemos deseado nosotros servir al Señor de alguna forma, hemos deseado ministrar, trabajar para el Señor, pero con ese deseo seguramente también ha llegado el pensamiento a nosotros de que pues tal vez no tenemos mucho que dar, de que tal vez no tenemos mucho que ofrecer. Entonces, bajo eso, bienvenida hermana, la paz de Dios. Pues entonces, pues, ante esa situación, pues seguramente cuando tenemos ganas de servir al Señor, pero viene el pensamiento de qué le puedo dar, qué le puedo ofrecer, en qué puedo ser útil, qué puedo compartir, me habrá dado algún don el Señor, pues empieza a declinar ese ánimo. Podemos tener todo el entusiasmo, podemos tener todo el deseo de querer hacer algo para el Señor, para quererle servir, para realizar cosas que honren su nombre, para ser bendición para otras personas, pero también tenemos que considerar en qué otras cosas estamos ocupados. Y entonces, hermanos, cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente está ocupada en otras cosas, cuando nuestras manos están ocupadas en otras cosas o tienen otras cosas, pues al final terminamos por posponer esa labor que queremos desempeñar, dejamos a un lado ese deseo y bueno, pues declinamos y nos quedamos sin el propósito inicial, que era buscar servir a Dios, honrar a Dios y trabajar para Él. Entonces, en base a eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender que si queremos trabajar para el Señor, que si queremos servir al Señor, pues debemos de estar también dispuestos a dejar, a soltar, para poder recibir. Para esto, hermanos, pues vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 29. Mateo capítulo 19, versículo 19, porque ese versículo, hermanos, parece darnos un principio que debemos nosotros de considerar. No lo voy a leer completo, solamente voy a leer una parte en este momento, para pues de alguna manera dar soporte a lo que estamos diciendo, dejar para recibir. Dice Mateo capítulo 19, versículo 29, y cualquiera que haya dejado, y después, casi al final del versículo, dice, recibirá. Y cualquiera que haya dejado, recibirá. Ese es un principio, hermanos, al final que nosotros tenemos que establecer o buscar establecer en nuestras vidas. Cualquiera que haya dejado, recibirá. Entonces, también es importante que consideremos que esto no es en base a una relación proporcional con el Señor, es decir,
tanto dejas, tanto recibes. No, porque así no trabaja también el Señor. Nosotros más bien debemos de entender que esto que nosotros estamos dispuestos a recibir, que nosotros lo que estemos dispuestos a recibir, sea para buscar que sea de bendición para otros. Si yo soy o estoy dispuesto a dejar algo para recibir algo, no tiene que ser pensando en mi beneficio, sino que tiene que ser pensando en el beneficio de los demás. Bienvenida hermana Silvia, bienvenida hermana Benita, la paz del Señor sea con ustedes. Entonces, repito, el tema es dejar para recibir. Si yo tengo el deseo de servir al Señor, si quiero ser útil para la obra del Señor, pero no me he decidido a dejar algunas cosas que se mueven en mi cabeza, que están en mi corazón, que tengo en las manos, y eso me hace desistir, tengo que aplicar este principio que el Señor Jesús nos enseña en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado, recibirá. Entonces, si vamos a recibir, va a ser para que tengamos algo que poner delante de aquellas personas pues que tienen necesidad de Dios, que tienen el deseo de crecer para el Señor, para aquellas personas que espiritualmente necesitan una cobertura, que necesitan una instrucción. Entonces, en base a eso, hermanos, es cuando debemos nosotros de decidirnos a soltar, a dejar, para poder recibir. Mi deseo, tu deseo, hermano, hermana, tendría que ser entonces que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra boca estén llenas de bendición, para entonces nosotros entregar las mismas bendiciones cuando haya necesidad de repartirlas. Este es el sentido en el que nosotros necesitamos recibir. Yo quiero, hermano, hermana, que en estos momentos te detengas un poquito a pensar cuáles son los afectos que hay en tu corazón. ¿Cuáles son las preocupaciones con las que día a día tienes que estar luchando? ¿Cuáles son tus planes para el futuro inmediato? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus ambiciones? No es malo ambicionar algo, no es ir en contra del Señor el deseo de querer. El punto es que si esos deseos, si eso que hay en nuestro corazón nos desvía la atención del Señor y de su servicio, entonces debemos de buscar equilibrar. Entonces, hoy tendremos que mirar a nuestro corazón y ver qué tan dispuestos estamos nosotros, hermanos, a dejar hoy eso que está ocupando nuestros corazones, para que entonces el Señor pueda poner en su lugar algo que nosotros seamos capaces de ofrecer a los demás, para cubrir las necesidades de los demás. Si así estamos dispuestos a hacerlo, si estamos dispuestos a dejar para recibir, entonces, hermanos, alguna gracia, alguna bendición de parte del Señor, alguna virtud, algún destello de su amor, algún destello de su gloria, el Señor nos podrá dar para que nosotros seamos bendición a los demás. Detengámonos un momento, hermanos, también a considerar qué cosas tenemos aferradas a nuestras manos, qué cosas no queremos soltar. Yo te puedo poner un ejemplo muy simple, muy sencillo. Tal vez en tu administración de tiempo durante la semana tenemos más tiempo para descansar, para el esparcimiento, que para el servicio al Señor.
y difícilmente nos queremos desprender de ese descanso, de eso que nos provoca de alguna manera pues gusto, diversión, distracción, alegría, para que entonces nosotros podamos crecer en el Señor. Entonces, si nuestro deseo al final es crecer con el Señor, debemos estar dispuestos a soltar lo que tenemos para así de esa manera llenarnos de bendición. Miremos el contexto en el cual el Señor dice que cualquiera que haya dejado recibirá. Para esto, en el mismo capítulo 19 de Mateo, vamos a ir al versículo 16. Mateo 19, 16. Dice: entonces vino uno, quienes estén llegando por ahí por Facebook, no sé quiénes estén, la paz del Señor, veo que ahí se están agregando más, sean bienvenidos. Dice Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿En qué contexto dice el Señor que cualquiera que haya dejado recibirá? En el contexto de que un joven, que aquí vemos según la lectura que tenía muchas posesiones, que era rico, pues se acerca a preguntarle al Señor cómo puede él tener vida eterna, cómo puede él obtener la vida eterna. Ya la semana anterior habíamos hablado acerca de ese deseo que tenían los judíos, los hebreos, por la vida eterna, porque era algo que desde las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, estaban enseñados a tratar de conseguir. Tristemente, los judíos pensaban que a través de las buenas obras, que a través de los buenos actos que ellos pudieran hacer, conseguirían estar o entrar en el reino de los cielos. La respuesta que recibe de parte del Señor Jesús es que guarde los mandamientos, y si se dan cuenta por lo que leímos, esos mandamientos que el Señor le pide guardar, pues tienen que ver con el trato de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, es decir, el trato con el prójimo, del 5º mandamiento al 10º. El joven contesta que pues todo eso lo ha hecho, que ha cumplido con todo eso, que no tiene ningún problema. Pero entonces el Señor le dice que entonces venda lo que tiene, lo dé a los pobres, para que tenga tesoro en el cielo y le siga. En ese momento él se entristeció. ¿Por qué? Porque el dejar sus riquezas se convirtió en un obstáculo muy especial para este joven. Se fue triste porque tenía muchas posesiones y no las quería perder. Los discípulos se sorprenden porque dicen: ¿quién entonces podrá ser salvo? Los discípulos tenían una idea equivocada, como todos los judíos, de que las personas que tenían riqueza, que las personas que tenían buena posición, la tenían porque el Señor les bendecía de acuerdo a su buen comportamiento. Es decir, aquella persona que tenía posesiones o que era rica, tenía eso
porque el Señor les bendecía, pero no era necesariamente de esa manera. Por eso los discípulos se sorprenden y dicen, bueno, si estos que son bendecidos por Dios porque tienen, no van a poder ser salvos, ¿quién lo podrá hacer? El Señor les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. ¿Por qué Jesús les contesta esto? Porque el Señor sabía que un hombre rico estuvo dispuesto a dejar todas sus posesiones, a devolver 4 veces tanto todo lo que había defraudado y dar la mitad de sus bienes a los pobres, como fue el caso de Zaqueo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. También el Señor conocía que un tal José de Arimatea se haría un seguidor suyo y prepararía el lugar de su sepultura. Y más adelante el Señor tendría preparado a un hombre llamado Bernabé, que también tenía muchas posesiones, las cuales fue a poner a las plantas de los discípulos y después se dedicó a predicar el evangelio. Entonces nos damos cuenta de que sí, efectivamente hubo quien consideró dejar su riqueza, dejar su buena condición de vida para seguir a Jesús. Lo que para el hombre era imposible, para Dios es posible. Entonces, a la pregunta después Pedro, dice el versículo 27, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro en ese momento, hermanos, hace mención de todo lo que ellos han dejado, porque cierto, los discípulos, los apóstoles, los seguidores cercanos a Jesús habían dejado todo. Recuerden que cuando ellos estaban pescando, el Señor les dijo, vengan en pos de mí, síganme, ahora pescarán hombres. Recuerden ustedes a Juan y a su hermano, que dejaron a su padre Zebedeo en la barca y fueron tras el Señor. Entonces ellos habían verdaderamente dejado lo que tenían para volverse seguidores de Jesús, pero el corazón de ellos también estaba un poco confundido, porque pensaban que al ser Jesús el Mesías, al poder el Señor Jesús recuperar el reino para Israel, pues, y esto en el sentido político, pues ellos tendrían un lugar importante junto con Jesús. Recuerden aquella discusión en donde uno quería estar a su derecha y el otro a la izquierda. Ellos pensaron que tendrían entonces privilegios, que tendrían bienes. Por eso Pedro le dice, ¿qué pues tendremos? Y miren la recompensa tan grande que el Señor les dice que van a tener. De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que cuando se venga el cumplimiento del reino milenial del Señor, ellos van a recibir un honor incomparable. Y después es en el versículo 29 cuando el Señor le dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que aquí el Señor nos está dando? Que cualquiera que deje, recibirá. Que aquella persona, aquel cristiano, aquel discípulo del Señor que deje, podrá recibir. ¿Cuánto? 100 veces tanto, es decir, la bendición que el Señor dará será incalculable. Ahora, no por esto se van a recibir 100 hermanos, 100 hermanas, 100 padres, 100 madres, 100 esposas, 100 hijos, no. La bendición es innumerable. Si uno es capaz de dejar todo para seguir al Señor, las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros son muy especiales, son numerosas, son grandes. Es importante que nosotros aprendamos
a dejar, a soltar para poder recibir. Algo que debemos de considerar entonces nosotros es que Dios, desde el momento en que nosotros le conocimos, nos ha estado preparando para ese momento, hermanos, para que nosotros le podamos ser útiles en algún servicio, en algún ministerio, en algún trabajo. Y Dios lo ha hecho y nos ha preparado de una manera muy especial. Si tú me puedes decir que estás atravesando por pruebas, por dificultades, que tus luchas son muy grandes y puede que no sean muy diferentes a las mías, pero aún así con eso te quiero decir que el Señor nos está preparando. Llega un pensamiento también muy común a nuestros corazones, y este es el que tal vez sea muy poco lo que nosotros podamos darle a Dios en comparación de tal o cual hermano. Tal vez es muy poco lo que yo puedo hacer para el Señor en comparación con tal o cual ministerio. Tal vez lo que yo pueda hacer para el Señor no sirve porque en tal o cual iglesia hay esto o hay aquello. Y entonces si entramos a ese sentido de las comparaciones, pues seguramente pensaremos, hermanos, que lo que tenemos es muy poco, que realmente lo que pues vamos a soltar o lo que tenemos que dejar pues no significaría nada para el Señor, y no es así. Si tienes tu Biblia y me acompañas al libro del Éxodo, te vas a dar cuenta de cómo el Señor te puede usar de una manera muy poderosa. Éxodo capítulo 2, versículo 23, nos dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Recuerden que cuando José y sus hermanos todos fueron a establecerse en Egipto, se multiplicó el número de los hebreos en ese lugar, pero aquel faraón ante el cual había hallado gracia José murió. Llegó un nuevo faraón, tomó el poder un nuevo faraón, y entonces tomó en esclavitud a todos los hebreos. Ellos clamaban, ellos lloraban, ellos sufrían por la situación que estaban atravesando, por la situación de su servidumbre. Pero el Señor ya tenía un plan preparado. El Señor dice el versículo que subió a Dios el clamor de ellos, es decir, el Señor escuchó sus oraciones, así como escucha las tuyas, así como escucha las mías, así como cuando estamos en necesidad y clamamos al Señor, Él en ese momento escuchó la oración de los hebreos. En el capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios aparece a Moisés, Dios tiene un encuentro con Moisés, y en el versículo 6 se presenta ante él. Dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces el Señor se presenta con Moisés, y el Señor le dice a Moisés que ha escuchado el clamor del pueblo y que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces en el versículo 10 le dice el propósito que tiene: Ven, por tanto, ahora,
y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué momento tan tremendo, qué momento tan emotivo habrá sido para Moisés, pero a la vez tan lleno de responsabilidad, porque de estar apacentando ovejas ajenas, entonces ahora tiene un encuentro con el Señor y le dice que se tiene que presentar ante Faraón, que él va a sacar a su pueblo de Egipto. Algo muy hermoso en esto es que el Señor le prometió a Moisés estar con él, porque inmediatamente la respuesta de Moisés en el versículo 11 es: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A lo que el Señor le responde: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Cuando el Señor le dice: ve, porque yo estaré contigo, es lo mismo, hermanos, hermanas, que el Señor nos está diciendo a nosotros cuando deseamos, cuando tenemos la intención de servirle. Repito, si en tu corazón, si en tu mente ha llegado la idea de hacer algo para el Señor, de trabajar para el Señor, de servir a Dios, lo tienes que hacer confiando en que el Señor está contigo. Pero tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesta a soltar, a dejar, para poder recibir. Moisés, cuando está recibiendo esta palabra que el Señor le está diciendo: ve, porque yo estaré contigo, de ninguna manera se sintió plenamente confiado. Si nos vamos al capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y mira, hermano, mira, hermana, muchas veces nosotros tenemos que luchar contra esa duda. No me van a creer, no van a valorar mi trabajo, lo que yo me esfuerzo, lo que yo trate de hacer no va a servir de nada, ni se va a notar, ni me van a creer que es para el Señor. Y Moisés, a pesar de que el Señor le había dicho: ve, porque yo estaré contigo, seguía dudando y seguía teniendo esa lucha en su interior. Ahora, Moisés tenía razones para dudar. Recuerden ustedes que a los 40 años, siendo él príncipe en Egipto, cuando vio a dos hebreos que estaban discutiendo, pues cuando estaba un egipcio lastimando a un hebreo y le mató, después recibe la recriminación de dos hebreos cuando los ve discutir y le dicen a Moisés: ¿y quién te ha puesto a ti por juez por encima de nosotros? Cuando Moisés quiso hacer las cosas a su manera, se dio cuenta de que su mismo pueblo, los hebreos, lo rechazaron y no lo valoraron. Al haber él matado al egipcio y haberlo escondido, tuvo que huir de ese lugar y se tuvo que ir a perder a las montañas. 40 años se pasó ahí. ¿Cómo iba a ser posible que después regresara él a liderar, a guiar un pueblo y que les dijera que Jehová, que el Señor le había prometido que estaría con él y que por su mano sacaría al pueblo? Entonces dice: no me van a creer, dirán que no te has aparecido, no me siento digno. Incluso si se brincan ustedes hasta el versículo 13, dice: y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, Moisés rehusaba ir
a lo que el Señor le había mandado, no se sentía preparado, no se sentía digno, tal vez pensaba mucho en su pasado, tal vez pues le daba vueltas y vueltas a las razones por las cuales el Señor tendría que enviar a alguien más. Y eso muchas veces pasa contigo y conmigo. No nos sentimos capacitados, nos sentimos faltos de preparación, pensamos que puede haber alguien mejor que nosotros para desempeñar tal o cual función, o empezamos a luchar con nuestro pasado. Creemos que la gente va a estar observando lo que somos, pero recordándonos lo que fuimos, que nos van a achacar la vida anterior que llevábamos, o que seguramente nos van a estar señalando o remarcando los fracasos o los tropiezos que hemos tenido. Y eso, recuerda, hermano, hermana, que es la actividad favorita del diablo. Recordarte el pasado y recordarte los fracasos es la actividad favorita del diablo. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo con Moisés. Sí, cierto que en algún momento nosotros debemos de considerarnos en un sentido de humildad inferiores a los demás, pero no porque el diablo nos esté atribulando con ello o nos esté recordando esto. El apóstol Pablo decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Si bien él tenía muy presente que había sido un perseguidor de la iglesia y el diablo a través de eso trataba de desanimarlo, también nosotros entendemos que Pablo, a pesar de eso, siguió en todo momento sirviendo a Dios y predicando el evangelio a donde el Señor lo mandara. Si bien David en algún momento fracasó, tropezó, hizo lo malo delante del Señor, también vemos a un David que se arrepintió, que confesó su pecado delante del Señor y que el Señor tuvo misericordia de él y siguió reinando y siguió honrando a Dios. Entonces, hermano, hermana, en nuestros fracasos anteriores, nuestro pasado, no son excusa, no son pretexto para que nosotros no sirvamos. Moisés decía: no me van a creer, no me van a escuchar, no soy digno, envía a otro, Señor, te lo ruego. Pero el Señor lo tenía preparado. Como hermano, como hermana, seguramente te tiene preparado, preparada a ti también, pero no te has atrevido a soltar, no te has atrevido a dejar para poder recibir. En el versículo 2, estamos en Éxodo capítulo 4, en el versículo 2 dice la Escritura: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Miren, el Señor está viendo la preocupación de Moisés, su aflicción, su inquietud, y entonces le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? La respuesta es: una vara. Recuerden que Moisés, según el capítulo 3, estaba apacentando las ovejas de su suegro. Como todo pastor, pues él necesitaba de una vara. Esta vara era de madera y seguramente, como todas las varas que utilizaban los pastores en estos tiempos, pues podía llegar a medir aproximadamente 2 metros. La punta era curva porque a través de esto pues había un propósito. Aquella de las ovejas que quedaba atorada por ahí entre espinos, con esa parte curva era jalada, era rescatada,
con esa vara Moisés protegía a las ovejas, igual las guiaba. Acuérdense que David también como pastor tenía muy presente esto, e incluso en el Salmo 23 que todos conocemos, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, el uso de la vara para un pastor era muy importante, porque a través de ella o con ella protegían, cuidaban a las ovejas, pero también las guiaban. Entonces, ¿qué era lo que tenía Moisés en su mano? Una vara. Posiblemente con esa vara, él como pastor se sentía protegido. Si alguna fiera, si algún animal trataba de atacarlo, con la vara podía defender al rebaño. Para que todo el rebaño fuera junto, pues la vara era útil, y con esa los iba guiando. Sin la vara, Moisés se sentiría incompleto. Entonces, ¿qué lección aquí nos está dando el Señor? Que Dios no enviaría desprotegido a Moisés, sino que a través de la vara él encontraría dirección, disciplina. Incluso si Moisés llegara a caer, a través de esa vara podría ser restaurado, podría ser levantado. ¿Qué tienes en tu mano? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué ha estado haciendo Dios en tu vida? ¿Cómo ha tratado, hermano o hermana, Dios contigo desde el día que te convertiste? Nuestro servicio al Señor ha sido íntegro, ha sido total, ha sido como el Señor espera que lo hagamos. En algún momento, hermano, hermana, te has sentido en deuda con el Señor porque sabes que puedes dar más para Él, que podemos hacer más para su obra, pero que nos estamos deteniendo, que nos estamos frenando. ¿Qué tienes en tu mano?, le preguntó el Señor a Moisés. Moisés le respondió que tenía una vara. ¿Tú qué tienes en tu mano, hermano? ¿Tú qué tienes en tu mano, hermana, que no te deja crecer, que no te deja servir al Señor, que no te deja trabajar para el Señor, que te impide desarrollarte como el Señor quiere que lo hagas, como el Señor te ha preparado y te ha dado las herramientas para que lo puedas hacer? En el versículo 3 dice: y el Señor le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Déjala caer fue la primera instrucción que el Señor le dijo: échala en tierra. Y miren, hermanos, ¿qué significa eso? Cuando el Señor le está diciendo a Moisés: déjala caer o échala en tierra, el Señor le está pidiendo a Moisés una total rendición ante Él. ¿Qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué tenemos en nuestro corazón que nos impide servir al Señor? Tú y yo lo sabemos. ¿Qué es eso que nos está estorbando? Ahora suéltalo, déjalo caer, échalo en tierra. Rindámonos ante el Señor y observemos lo que el Señor puede hacer, porque dice que cuando la echó en tierra, la vara se hizo culebra. Es decir, cuando Moisés se rindió al Señor, obedeció a la instrucción del Señor, entonces ahí fue donde Dios le mostró su poder a Moisés, convirtiendo esa vara en culebra. Cuando nosotros nos rindamos ante el Señor y soltemos todo aquello que seguimos aferrando a nuestras manos, aferrando a nuestro corazón, cuando nosotros lo soltemos, entonces nos daremos cuenta de el gran poder que el Señor tiene, y
del gran poder que el Señor puede manifestar en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros servicios, en todo aquello en lo que el Señor nos requiere, hermanos. Miren, en el versículo 20, cuando Moisés la soltó y obedeció al Señor y se rindió ante el Señor, entonces ya dejó de ser la vara de Moisés y pasó a ser la vara de Dios. Miren lo que el escritor sagrado, que sabemos que es el propio Moisés, nos dice en el versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. A partir de ahí el escritor sagrado menciona que ya la vara no es de Moisés, sino ahora es la vara de Dios. En el capítulo 17, versículo 9, no lo busquen, pero yo se los leo. En el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 9 dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Por qué hago mención de esto, hermanos? ¿Por qué soy repetitivo en esto sobre qué es la vara de Dios? Porque cuando era la vara de Moisés, solamente servía para guiar a las ovejas, para pastorear al rebaño. Pero cuando se convierte en la vara de Dios, entonces, hermanos, en el capítulo 7 de Éxodo nos dice: Moisés arrojó su vara al suelo y se convirtió en una serpiente que se comió a las serpientes de los magos egipcios. Después dice: la vara golpeó al río Nilo y mató todos los peces. La vara convirtió en sangre toda el agua del río Nilo. La vara hizo que de los ríos salieran ranas que cubrieron todo el país. La vara golpeó el polvo del suelo y trajo una plaga de mosquitos a Egipto. La vara levantada hacia el cielo hizo que cayeran truenos, relámpagos y granizo del cielo. La vara hizo que soplara un fuerte viento y trajeran langostas a Egipto que devorarían sus cosechas. La vara dividió el mar para que los israelitas pudieran cruzar sobre tierra seca mientras escapaban del ejército egipcio. La vara golpeó una roca en Horeb y dio agua a toda la nación. La vara, cuando era levantada sobre la cabeza de Moisés, le daba la victoria a Josué sobre los amalecitas. Cuando fue la vara de Dios, entonces ahí se pudo contemplar todo su poder y toda su gloria. Cuando fue la vara de Moisés, solamente sirvió para pastorear las ovejas. Lo que tú y yo tengamos en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, solamente servirá para algo muy pequeño, hermanos, y además muy de nosotros, muy nuestro, muy humano, muy terreno, si lo quieres ver así. Pero cuando nosotros arrojamos lo que tenemos en la cabeza, en el corazón, en las manos y nos rendimos al Señor, lo que Él va a hacer, la transformación que Él va a hacer, hermanos, será poderosa. Y entonces el servicio que hagamos para el Señor va a ir acompañado de ese poder, de esas manifestaciones de poder. Entonces, hermano, a través de esto nosotros debemos de entender que el Señor quiere que dejemos para que podamos recibir. Dice al final del versículo 3, y Moisés huía de ella. Es decir, Moisés tuvo temor. Cuando vio que la vara se había convertido en una culebra, tuvo miedo. Pero nosotros, hermanos, debemos de aprender a enfrentar nuestros temores. Dice Pablo a los romanos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de ser esclavos del temor.
el Señor nos ha renovado, el Señor nos ha regenerado, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, el Señor ha puesto de su Santo Espíritu en nosotros, el Señor nos capacita, el Señor promete su compañía a donde vayamos, el Señor promete estar con nosotros y darnos autoridad. Entonces, no hay por qué tener temor. ¿Podemos nosotros desarrollar alguna labor, algún trabajo que el Señor determine? Sí. ¿Estamos expuestos a tropezar, a que salga mal? También. Pero el Señor es el que se encarga de perfeccionar su obra. Acuérdense, hermanos, que el Señor no nos va a dar o no nos va a hacer llevar más carga que la que podamos soportar. Si usted se remite a la parábola de los talentos, dice que a uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1. A cada uno conforme a lo que podía llevar. Entonces, el Señor no nos va a dar más cargas de las que nosotros podamos soportar. Si el Señor te requiere para algo, si el Señor quiere que seas útil para algo, el Señor va a estar contigo. Puedes equivocarte, sí. Las cosas pueden salir de principio mal o en algún momento mal también, pero no pasa nada. El Señor está con nosotros y el Señor nos va a ayudar a corregir las cosas y su poder va a fluir en nuestro trabajo, en nuestros ministerios. Hermano, hermana, tenemos que aprender a dejar para recibir. No importa, hermano, hermana, que tú consideres que lo que tienes es poco, que lo que sabes es poco, que hay gente más preparada o más capacitada que tú no te mereces ese lugar. No pienses así, hermano, no pienses así, hermana. La Escritura está llena de ejemplos en los cuales quienes fueron capaces de dejar lo que tenían para el Señor, pudieron recibir en bendición, pudieron recibir multiplicado aquello que pusieron o que dejaron en las manos del Señor. Dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, un pasaje muy conocido, que el Señor, alzando sus ojos, dice Juan 6:5, vio que una gran multitud había llegado. El Señor le pregunta a Felipe le dice a Felipe que en dónde comprarán pan para alimentar a toda esa multitud. Y lo decía para probar a Felipe y saber qué respuesta le daría. Recuerden ustedes que Felipe pues ya había contemplado el poder del Señor Jesús, ya había visto manifestaciones del poder del Señor Jesús. Tal vez nuestro Señor esperaba que la respuesta de Felipe fuera: Señor, tú tienes poder, tú sabes cómo vas a hacer las cosas, tú solamente di la palabra y nosotros vamos a obedecer. Sin embargo, Felipe pues vio una complicación muy grande, no tenían el suficiente dinero. Dijo: aún si tuviéramos 200 denarios de pan, no bastarían para que cada uno de ellos pueda tomar un poco y se pueda alimentar. Pero uno de los discípulos, Andrés, el que era el hermano de Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Cuando nosotros, hermano, estamos dispuestos a dejar, hermano, hermana, también estemos dispuestos a recibir. Dios les bendiga, hermana Ros, hermano Joel, la paz de Dios sea con ustedes, bienvenidos, y no sé quién más esté por ahí. ¿Por qué les digo esto, hermanos? En medio de esa multitud, de la hora que ya era, había un muchacho, un joven, que tenía la suficiente comida para él,
5 panes de cebada, además hace mención aquí Juan que eran de cebada, ni siquiera eran de trigo. ¿Por qué? Porque la cebada era más barata que el trigo, es decir, entonces este joven, este muchacho era humilde. Y menciona también 2 pececillos, es decir, ni siquiera dice pescado grande. Al decir pececillos, entendemos que era la ración para una sola persona. Este muchacho pudo haber dicho, esa es mi comida y no la comparto con nadie. Es más, si yo informo que traigo esto, pues me lo van a arrebatar y ni siquiera yo voy a poder comer. Pero él estuvo dispuesto a dejar, y lo que tuvo lo puso en las manos de Jesús. Jesús hizo recostar a la gente y dice Juan que se recostaron en número como 5,000 varones. Mateo, que también nos habla de este pasaje, nos dice que eran 5,000 varones, efectivamente, sin contar mujeres y niños. Es decir, que la cantidad seguramente llegó a pasar a las 10,000 personas. ¿Qué aconteció? Que cuando el Señor bendijo aquellos panes y aquellos peces y los repartió entre los discípulos, dio de comer a toda la gente que estaba reunida. Y dice el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 panes de los 5 panes de cebada y que sobraron de lo que habían comido. Cuando nosotros dejamos, recibimos. Este muchacho dejó sus peces y sus panes, y toda la gente que estaba ahí recibió bendición. Yo quiero creer por la fe que este muchacho se hizo un discípulo del Señor, que al contemplar este milagro se convirtió en un discípulo del Señor. La Escritura no nos habla más de él, pero yo quiero creer que a través de ello, cuando él fue capaz de dejar y pudo recibir, se convirtió en un discípulo de Cristo. Tenemos también otro ejemplo, si me acompañas al libro de los Reyes, al primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, no es cierto, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 12 en adelante, versículos 12 en adelante, se nos habla acerca de Elías cuando es enviado a Sarepta, a esa ciudad que era gentil, que no era hebrea, y a donde el Señor le dijo que partiera porque ahí habría de ser alimentado. Recuerden que ya tenía tiempo que la lluvia había cesado por órdenes del Señor y pues de alguna manera había hambre sobre esas regiones. Cuando él se fue para allá, llegó con la mujer y le pidió que por favor le llevara un poco de agua para que pudiera beber. Y también le dijo que le llevara un bocado de pan en su mano. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira qué tremenda situación, porque una mujer que era viuda, que solamente tenía un hijo y que tenía lo suficiente para comer ese día y después dejarse morir porque ya no tendría más alimento, recibe la visita del profeta del Señor. Reconoce que es Jehová el Dios de Elías. Reconoce que él es un servidor de Dios, un profeta del Señor. Pero también le hace entender que es lo único que ella tiene. Esta mujer no fue solamente hermano o hermana escogida para que el Señor hiciera un milagro en ella.
Esta mujer primeramente fue escogida para que realizara un servicio para el Señor, es decir, para que pudiera alimentar al profeta de Dios. El Señor, hermano, hermana, nos ha escogido a nosotros para un servicio. Más allá de los hechos milagrosos que haga el Señor en nuestras vidas, más allá de las manifestaciones de poder que el Señor haya tenido en nuestras vidas, nos ha llamado a servirle. Como es el caso de esta mujer, ¿las condiciones eran muy adversas? Sí. Ella tenía algo muy suyo, algo que le proporcionaría un día más de alimento, no solamente a ella, también a su hijo. Pero también esta mujer puso en acción su fe. ¿Por qué? Porque él le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Miren, hermanos, una mujer de fe, una mujer que creyó al profeta del Señor, una mujer gentil que fue capaz de dejar lo que tenía en su mano para después poder recibir. No conocía a Elías y sin embargo fue obediente. Puso su confianza en la palabra del Señor. No va a escasear la tinaja de harina, ni el aceite de la vasija va a disminuir. Ella creyó, no tuvo temor, obedeció, hizo como se le instruyó, fue capaz de dejar, y entonces también pudo recibir. La bendición llegó, y llegó por muchos días. Comió ella, su casa, hasta que volvió a llover. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos capaces de dejar, Dios va a enviar su provisión. Dios no nos va a dejar. Dios va a hacer con nosotros. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, hay otro ejemplo parecido, pero ahora esto sucede con Eliseo. En el capítulo 4, Eliseo llega también a casa de una viuda que tiene 2 hijos, pero era viuda de uno de los hijos de los profetas. Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dice: ¿qué hago yo? Declárame qué tienes en casa. Ella le contestó que tenía solamente una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, pero que sean vacías y que no sean pocas. La pequeña vasija que ella tenía no alcanzaba para cubrir la deuda. Pero cuando Eliseo le dice: ve y pide más vasijas prestadas y que estén vacías, con esa vasija que ella tenía pequeña, pudo llenar todas las vasijas que tanto ella como sus hijos pudieron conseguir prestadas de sus vecinos. ¿Por qué te digo esto? Porque puede ser que tú consideres que tu don, que tu talento, que tu servicio, que tu ánimo, que tu empeño sea considerado en poco, sea poco valorado, pero para el Señor no es así. Si esto pasara terrenalmente, para el Señor no lo es. Lo que a nuestro parecer pueda ser poco, el Señor lo convierte en mucho. Cuando eso poco que nosotros pensamos tener, somos capaces de ponerlo
en las plantas del Señor, en las manos del Señor, entonces Él lo hace mucho. Dios no se olvida de quien le sirve. Dios no se olvida de quien le obedece. Dios no se olvida de quien le honra. Esta mujer viuda había tenido a un marido que era temeroso del Señor, que servía al Señor. Y Dios no se olvidó de ello. Dios no se olvida, hermano, hermana, de tu labor, por muy sencilla que sea. Dios te puede ayudar para que esa labor que haces, esa labor que realizas, por muy sencilla que sea, en sus manos se convierta en algo lleno de poder, que se convierta en algo lleno de bendición, no solamente para tu vida, hermano, para la iglesia, para tu familia, para aquellos que te rodean. Yo termino con esto, hermano, hermana. El Señor quiere que dejes todo lo que tienes en tus manos. El Señor quiere que dejes todo lo que tienes en tu corazón y que seas capaz de recibir sus abundantes dones. El Señor te ha revestido de su poder y el Señor te ha capacitado para que le sirvas. Dice Pablo a los romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Mira lo importante que eres en el cuerpo de Cristo, mira lo importante que eres en la iglesia, mira lo importante que es tu servicio y la labor que desarrollas en tu iglesia, en tu grupo de crecimiento, en tu célula, en tu grupo de evangelismo, en donde estés sirviendo. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, hermana, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué no te has atrevido a soltar? ¿Qué te está frenando? Hoy el Señor te hace esa pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Pero también el Señor te hace esta aseveración: deja para que recibas. Si nos atrevemos, como todos estos hombres y mujeres del Señor, a dejar, contemplaremos la gloria de Dios, el poder del Señor, y recibiremos bendiciones para que nosotros seamos capaces de repartirlas entre nuestros demás hermanos. Mi deseo, hermano, hermana, es que esta palabra, que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas y que el Señor manifieste su misericordia en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, todo siempre para honra y gloria de su nombre. La paz del Señor Jesús sea en el corazón de todos ustedes, que tengan una noche de descanso, que el Señor renueve nuestras fuerzas para nuestras labores del día de mañana. La paz del Señor Jesucristo sea
con todos mis hermanos de Discipulado Bíblico, de Ministerio Berea, y que el Señor les bendiga y les guarde. Hermana Areli, hermana Benita, hermana Katia, hermana Carmina, el Señor Jesucristo les bendiga. Y a mis hermanos de Berea de la misma manera. La paz de Dios.